Hola a todos. Hoy entramos en la unidad 9 de nuestro módulo de trastornos psiquiátricos y nos vamos a centrar en el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. En esta sesión vamos a hacer una introducción profunda al ciclo obsesivo y analizaremos cómo se retroalimentan los pensamientos y las conductas. Para empezar, es vital que definamos correctamente qué es el TOC, ya que a nivel popular la gente suele pensar únicamente en lo que son las conductas observables, es decir, en esos rituales repetitivos de lavarse las manos, de ordenar las cosas de forma milimétrica o de verificar la puerta de entrada de la casa una y otra vez si se ha cerrado o no se ha cerrado, ¿vale? Pero deberéis saber que estas acciones son solo la mitad de la ecuación, son las compulsiones, y que esas compulsiones se realizan como un intento desesperado de responder a una obsesión, que esto es lo que no se ve, a ese pensamiento obsesivo. De hecho, existen variantes del TOC donde no hay conductas observables a simple vista. Es lo que conocemos como obsesiones de tipo mental. En estos casos, el trastorno se manifiesta a través de pensamientos, de impulsos e imágenes recurrentes y que son intrusivos y totalmente involuntarios. La característica central que deberéis retener aquí es sobre todo que son pensamientos que no son deseados, que aparecen de forma repentina a la mente del cliente y que le causan una ansiedad o un malestar clínicamente significativo. La persona en estos casos intenta por todos los medios ignorarlos, suprimirlos o neutralizarlos. Pero aquí es donde radica la trampa del trastorno, y es que cuanto más intenta luchar contra ellos para hacerlos desaparecer, pues con más fuerza y frecuencia regresan. ¿Cuáles son las bases neurológicas del TOC? Neurobiológicas, perdón. Mira, a nivel cerebral, este trastorno está asociado a una hiperactividad en un circuito muy específico, que es el que conecta la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior, el núcleo caudado, el tálamo y la corteza prefrontal dorsolateral. Tranquilos que no hace falta en absoluto que os aprendáis de memoria todos estos nombres. Si alguno de vosotros os apasiona la neurobiología y queréis profundizar en los detalles técnicos de este entramado, pues sabéis que estoy a vuestra total disposición en el foro para que lo debatamos, pero realmente lo que interesa aquí es que os quedéis con la idea clave, y es que el TOC no es un problema de debilidad de carácter, ni una falta de voluntad de la persona para decidir qué piensa y qué no, sino que existe una disfunción real, medible y biológica en unos circuitos cerebrales específicos, como os comentaba, que actúan como una especie de bucle que no se puede apagar de forma voluntaria. Y comprender esto nos ayudará a mirar a nuestro cliente pues con una empatía profesional absoluta. Vamos a analizar ahora el círculo vicioso del TOC. ¿Qué es lo que le ocurre exactamente a una persona atrapada en este trastorno? Este bucle se compone de cuatro fases que se retroalimentan constantemente. Primero empieza la obsesión, ¿vale? Todo empieza con la aparición de ese pensamiento, de esa imagen intrusiva de manera automática y sobre todo totalmente incontrolable. ¿Qué ocurre? Que al aparecer este pensamiento, que además, como el contenido suele ser desagradable o alarmante, pues la persona experimenta una oleada de ansiedad y un malestar muy profundos. Para calmar esa angustia, la persona recurre a una conducta repetitiva o a un ritual mental. Mirad, para que entendáis la gravedad y el sufrimiento que esto genera, os contaré el caso de una paciente que traté hace años. Esta paciente tenía un TOC de contaminación muy severo, centrado en sus dos hijas pequeñas. Además, fue después de pandemia también, lo cual agravó el problema. Al preparar la comida, limpiaba de manera obsesiva cada ingrediente, cada utensilio, con lejía, con desinfectantes, hasta el punto de destrozarse las manos por los productos químicos. El drama real llegaba cuando terminaba de cocinar. En ese momento, pues bueno, ya lo he terminado, ya está todo bien, pero le saltaba la duda. ¿Y si he cometido algún error en el proceso? El miedo a que sus hijas se enfermaran por una bacteria era tan insoportable que tiraba toda la comida a la basura y volvía a empezar desde cero. Hasta que al final su marido un día me pidió ayuda desesperado porque, bueno, había días en los que a las 5 de la tarde las niñas aún no habían podido comer porque perdía tanto tiempo preparando una y otra vez la comida, aparte claro, de todo
el gasto económico que suponía, ¿no? Es decir, el trastorno había paralizado por completo la vida familiar. O sea, después de la compulsión viene ese alivio, la cuarta parte del círculo vicioso que tenéis en la diapositiva, es el alivio temporal. Es decir, cuando esta madre tiraba la comida y volvía a empezar, tenía un alivio inmediato, pero luego venía otra vez la recaída, otra vez esa obsesión. Entonces decía, vale, ahora está bien, pero aquí es donde se cierra la trampa. Ese alivio es efímero y desaparece casi al instante porque la mente vuelve a atacar con un nuevo problema, con una nueva obsesión. ¿Y si el agua del grifo está contaminada? ¿Y si toqué el plato con la mano sucia? Es decir, el ciclo vuelve a empezar y con cada vuelta el bucle se vuelve cada vez más angustioso, el ritual se vuelve cada vez más rígido y la vida de la persona se estrecha y se va limitando cada vez más. Entonces, como adiestradores de perros de ayuda psiquiátrica, deberéis entender que el usuario no realiza el ritual por gusto, sino porque se encuentra atrapado en esta maquinaria infernal. ¿A cuántas personas afecta realmente este trastorno? Pues si miramos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pues diríamos que aproximadamente uno de cada 40 adultos pues padece o padecerá TOC a lo largo de la vida. Un dato muy interesante desde el punto de vista clínico es que existe una diferencia significativa en cómo se manifiesta según el género, tanto el tipo de síntomas como en la edad de aparición. En el caso de las mujeres, encontramos una prevalencia ligeramente superior en la edad adulta. Clínicamente el trastorno se suele tener un inicio más tardío y su presentación típica pues está muy vinculada a los rituales de limpieza y contaminación, muy en la línea del caso que os acabo de comentar. En el caso de los hombres, pues el inicio suele ser más temprano, a menudo en la infancia o en la adolescencia, y en ellos es más característico las obsesiones y compulsiones relacionadas con la simetría y el orden exacto, y muy frecuentemente con pensamientos intrusivos prohibidos o tabú, habitualmente de contenido sexual o agresivo. Como adiestradores, conocer estos perfiles os ayudará a no prejuzgar. Si vuestro cliente es un varón con TOC, es probable que su entorno doméstico no refleje una falta de limpieza, sino una rigidez extrema en la colocación de los objetos, o que su sufrimiento sea puramente interno debido a esos pensamientos intrusivos. Vamos a desglosar ahora la sintomatología más frecuente que vais a encontrar en este trastorno. Clínicamente, el TOC se suele agrupar en cuatro grandes subtipos. Tenemos el TOC de contaminación, que como hemos hablado ya antes, es el miedo patológico a los gérmenes, a las bacterias, a los virus y a la suciedad en general. Aquí vendrían las conductas de alivio o compulsiones que se centrarían en lavados excesivos de manos o rituales de desinfección extenuantes. También es muy característica la evitación activa, es decir, personas que jamás tocan el pomo de una puerta con las manos desnudas, que se ayudan con los codos, los pies o con pañuelos para interactuar con el entorno. Luego tenemos el TOC de verificación. Aquí el núcleo es la necesidad de una certeza absoluta que calme el miedo a que ocurra una catástrofe. La persona se ve obligada a comprobar una y otra vez si cerró la puerta de la casa, si apagó la llave del gas o si desenchufó la plancha. Pueden perder horas y horas atrapados en este bucle de comprobación antes de poder salir de casa. Tenemos también el TOC de orden y simetría, como os comentaba, que este perfil, el desorden o la simetría generan un malestar intolerable, es decir, es que se ponen nerviosos de ver que algo está torcido. No hablamos de ser ordenado, sino que hablamos de una persona que experimenta una ansiedad extrema si un papel está torcido sobre la mesa o si los cubiertos no están alineados de forma milimétrica. Para calmar esa angustia recurren a compulsiones de alinear, de emparejar, contar objetos repetidamente hasta que se sienten perfectos. Y luego está otro tipo de TOC, que es el que comentábamos también de pensamientos intrusivos puros o obsesiones puras. Este es sin duda uno de los subtipos más complejos y dolorosos. Al no existir una conducta observable a simple vista, la persona suele tardar muchísimo más en pedir ayuda por pura vergüenza o por culpa, ya que los pensamientos suelen ser de contenido o bien agresivo, sexual, que atentan directamente contra los valores de la persona. Y para que entendáis esta angustia,
Os voy a contar un caso que recuerdo de un padre primerizo que vino a consulta completamente destrozado. Y es que un día, sosteniendo a su bebé, le asaltó un pensamiento intrusivo repentino. ¿Y si lo suelto ahora mismo a ver qué pasa? La aparición de esa imagen pues le horrorizó y empezó a decirse a sí mismo, jolín, pues si he pensado esto, es que no sé, soy una especie de monstruo o mal padre, no sé qué me está pasando en la cabeza como para que haya podido pensar esta barbaridad, ¿no? A partir de ese momento desarrolló una evitación radical. No quería coger a su hijo en brazos, evitaba quedarse a solas con él por miedo a volverse loco y cumplir con el pensamiento. Y en estos casos, la verdad es que es un trabajo clínico más complejo porque desmontar esa culpa, enseñándole que el pensamiento no lo convierte en lo que piensa, pues es lo más complicado. Pensar no es hacer. El pensamiento es libre, es automático y a menudo absurdo y además la cabeza a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Lo que pasa es que horroriza pensar el por qué uno piensa estas cosas, ¿no? Y además, como esto horroriza, pues la gente se lo calla por miedo a ser juzgada y vive en su tormento de una manera totalmente dolorosa y sobre todo en soledad. Para comprender el origen del TOC, debemos atender a un modelo pues multicausal. No existe un único detonante, sino que son tres grandes factores que interactúan entre sí y que son el biológico, el psicológico y el ambiental. Por una parte, como ya hemos mencionado, el TOC tiene un fuerte anclaje orgánico. Existe una disfunción medible en los circuitos cerebrales, especialmente una hiperactividad en la corteza orbitofrontal, una clara vulnerabilidad genética hereditaria y además pues existen también alteraciones significativas en la regulación de la serotonina, que es el neurotransmisor encargado, entre otras cosas, de modular nuestro estado de ánimo y sobre todo la ansiedad. Por otra parte, tenemos los factores psicológicos y aquí nos encontramos con el motor que mantiene vivo el trastorno. Y es que el pilar fundamental de este trastorno es una interpretación disfuncional de esos pensamientos intrusivos automáticos de los que hablábamos, ¿vale? La trampa de darle poder al pensamiento y creer que el hecho de pensar algo indeseado lo va a convertir en realidad es lo que hace que la persona quede atrapada en ese bucle. A esto se le suma también una bajísima tolerancia a la incertidumbre que genera una necesidad obsesiva de control y sobre todo unos patrones cognitivos extremadamente rígidos y de perfeccionismo. Pues pensar que algo cotidiano que a todos nos ha pasado alguna vez, pues un error de dejarnos las llaves dentro de casa, de dejar una puerta mal cerrada. O sea, una persona sin TOC pues se queda molesto, lo soluciona y al final incluso pues bueno, te terminas riendo de tu propio despiste. Pero para una persona con TOC, ese mismo descuido pues es interpretado como una negligencia imperdonable que desencadena una angustia masiva. Y luego, por último, tenemos los factores ambientales, es decir, cómo el entorno y la historia de vida pues van moldeando la vulnerabilidad de la persona y su personalidad. Hablamos de eventos vitales altamente estresantes o traumas que se han ido acumulando en la infancia que actúan como detonantes. También influyen los estilos parentales, bien por una sobreprotección que hacen que al final la persona termine desarrollando siempre un miedo a todo y una necesidad de control, o bien una exigencia desmedida durante la crianza, donde al final se inculca un miedo desproporcionado a equivocarse o a sufrir algún daño. Es esta combinación y el encaje de estas tres piezas lo que termina configurando pues esa vulnerabilidad a padecer un trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, la idea clave de esta diapositiva con la que me gustaría que os quedarais es que no existe una sola causa para el TOC. No es un capricho, no es debilidad, no es un evento aislado, sino que es un trastorno multifactorial donde la biología, la psicología y la historia personal de la persona pues se entrelazan y generan ese, como os decía, ese caldo de cultivo y esa predisposición a terminar desarrollando la patología. Vamos a ver ahora algunos de los mitos que nos encontramos constantemente a nivel de calle con respecto a lo que es el TOC. Mira, la gente piensa
a veces que todos tenemos un poco de TOC, o es que yo soy un poco TOC porque me gusta el orden, porque soy un maniático de la limpieza, nada más lejos de la realidad. Tener rutinas, ser una persona limpia o disfrutar del orden no es tener TOC. La diferencia fundamental es que la persona con TOC sufre, es decir, no puede elegir si hago una conducta, es como es ordenar o limpiar o no lo hago. El TOC implica tal nivel de obsesión y de compulsión que generan angustia, consumen mucho tiempo y que interfieren sobre todo de una forma destructiva en la vida diaria. Las manías no paralizan la vida, el TOC sí. Otro mito que tenemos también o que podemos encontrarnos es que el TOC es solo un problema de estrés, es que la verdad es que el estrés es un amplificador, esto es así, pero el estrés no lo fabrica. Como acabamos de ver, el TOC es un trastorno neurobiológico complejo con alteraciones en la serotonina y en circuitos cerebrales específicos que van mucho más allá de estar pasando por una racha de estrés o de ansiedad. Y luego tenemos otro mito que para mí es más peligroso y por lo tanto considero que hay que ahondar más en él, y es que el TOC no se cura. Es decir, que la persona es así, es maniática, toda la vida ha sido así, toda la vida ha sido un poco TOC y que esto no va a cambiar. Entonces, este mito, como decía, es peligroso porque quita la esperanza. Sin embargo, hoy en día existen tratamientos de altísima eficacia. Como veremos a continuación, existen tratamientos psicológicos cognitivos conductuales con unos tratamientos muy específicos para el TOC y luego existen también fármacos reguladores de la serotonina que también funcionan muy bien. Vamos pues a abordar ahora en qué consiste el tratamiento y la recuperación de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. El tratamiento de primera elección, es decir, el que cuenta con mayor evidencia científica y el más importante de todos, es la terapia cognitivo-conductual, y específicamente a través de una técnica denominada exposición con prevención de respuesta, a la que solemos llamar EPR. ¿Y en qué consiste la EPR? Pues explicado de forma sencilla. Exponer al paciente a la situación o al pensamiento que le genera ese temor, pero con una condición sagrada, y es prohibirle o impedir que realice la compulsión o el ritual de alivio. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque el cerebro, por pura habituación, experimentará que la ansiedad sube, que llega a un pico y que al cabo de un tiempo empieza a bajar por sí sola sin necesidad de recurrir al ritual. Es la única manera de que el cerebro pues compruebe de forma empírica dos cosas fundamentales. Primero, que la ansiedad no es infinita y que al final termina disminuyendo. Y segundo, que la catástrofe que su mente vaticinaba, pues sencillamente no se va a producir. Vosotros como profesionales de adiestradores de perros, pues domináis estos conceptos de habituación y extinción de conductas. Entonces, la EPR es pura, exactamente ese mismo principio biológico, pero aplicado a la mente humana. Es un proceso duro para el cliente, pero realmente es el camino hacia la recuperación y sobre todo que hacia esa libertad de elección, ¿no?, que os comentaba antes. Junto a la psicoterapia, el otro pilar fundamental es el tratamiento farmacológico, como hemos visto también en las unidades anteriores, y basado principalmente en este caso en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como os comentaba, el circuito serotoninérgico está alterado en estos pacientes, por lo que la medicación ayuda a estabilizar la química cerebral y a reducir la intensidad de las obsesiones. Pensad que cuando un paciente con TOC llega a la consulta del terapeuta, normalmente vienen ya con muchísimos años de tratamiento o muchísimos años de intentar superarlo. Entonces, ¿por qué hay veces que hay que recurrir a la farmacoterapia? Pues porque ese cerebro está ya muy angustiado y necesita por lo menos un alivio, establecer una línea base de bajar ansiedad para poder trabajar con ellos, porque si no la ansiedad es tan alta que muchas veces es difícil establecer ese inicio de trabajo a nivel cognitivo-conductual. En este caso, el recurrir a un tratamiento combinado
pues es la mejor opción y sobre todo que presenta una mayor eficacia a largo plazo y sobre todo también para evitar las recaídas que pueden producirse. ¿Y de qué dependerá que el cliente salga adelante y se recupere? Pues existen unos factores clave que vamos a analizar. Un factor clave es la tolerancia gradual a la ansiedad. Al igual que vimos en el trastorno de ansiedad generalizada y en el de trastorno de estrés postraumático, la exposición nunca se hace de golpe. Es más, sería contraproducente, sino que diseñamos con el paciente una jerarquía de exposición. Empezamos bloqueando las compulsiones o rituales que generan menor malestar. Por ejemplo, sería reducir el número de veces que el paciente se lava las manos. Y solo cuando el cliente se habitúa, pues avanzamos progresivamente hacia desafíos cada vez más difíciles. Y luego otra parte, otro factor clave es el blindaje del apoyo familiar y social. Esto es vital. Es decir, la familia tiene que entender el trastorno para no convertirse en cómplices. ¿Y por qué digo la palabra cómplice? Pues porque es muy común que el paciente devorado, por ejemplo, por una duda de si ha cerrado el gas o no ha cerrado el gas, le puede pedir a su pareja o a sus padres que comprueben cosas por él. El entorno, en este caso, debe aprender a no validar esas dudas, a no realizar los rituales en su lugar, porque si no lo que hacemos es prolongar de alguna manera su patología. Respecto al pronóstico, pues me gustaría lanzar un mensaje muy optimista y es que la gran mayoría de los pacientes que siguen este tratamiento combinado pues mejoran significativamente y recuperan las riendas de su vida. ¿Os acordáis del ejemplo que hablaba de la mujer está con sus dos hijas, la madre atrapada en ese bucle de desinfectar la comida de sus hijas? Pues gracias a este abordaje combinado de psicoterapia y farmacología, pues logró una mejoría verdaderamente espectacular y pasó de no poder darle la comida a sus hijas a tiempo porque la tiraba y volvía a empezar, a gestionar su día a día con total normalidad. O sea, lo que quiero transmitir es que con un abordaje terapéutico adecuado la recuperación es posible. Vamos a ver ahora en esta diapositiva la exposición con prevención de respuesta. Como adiestradores caninos, pues este mecanismo os va a resultar sumamente familiar. Salvando las distancias, pues esta técnica comparte los principios biológicos básicos del aprendizaje animal. Aquí la diferencia es que con los humanos construimos y pactamos una jerarquía de malestar junto al cliente. No adivinamos las señales de estrés o de ansiedad como podríamos ver con un animal, sino que nos sentamos con la persona, puntuamos sus disparadores de 0 a 10 y acordamos empezar siempre por la situación que le resulte menos amenazante para asegurar el éxito. Es importante además que sepáis que esta exposición con las personas se puede realizar de dos maneras. Una es la exposición en vivo, es decir, enfrentándose directamente al estímulo real en el aquí y en el ahora. Y otra forma es la exposición en imaginación. ¿Cuándo se utiliza la exposición en imaginación? Pues cuando el nivel de ansiedad inicial ante la realidad es tan grande que bloquearía al paciente, pues empezamos recreando esa escena de forma guiada en la mente. Vamos a buscar un ejemplo muy ligado a vuestro futuro trabajo de campo. Imaginad un cliente con TOC de verificación que sufre una ansiedad atroz si no comprueba 6 veces que la puerta de su casa está cerrada antes de salir a entrenar con el perro. Pues una exposición en imaginación sería pedirle que cierre los ojos, que visualice que gira la llave una sola vez, que se da la vuelta y se aleja de la puerta, sosteniendo mentalmente ese malestar. Una vez tolerado el ejercicio mental, pues pasaríamos a la exposición en vivo. Cerrar la puerta de verdad una única vez, dar la espalda, salir al jardín con el perro de asistencia, realizar un ejercicio, impidiendo físicamente que regrese a comprobar el cerrojo. Vamos a analizar ahora un caso práctico, pero con un perfil diferente y bastante más complejo de detectar, y es la exposición ante rumiaciones obsesivas y obsesiones puras. Como os decía antes, aquí el reto es mayor porque no hay conductas observables a simple vista. En este caso, el sufrimiento y el bucle ocurren de puertas para dentro de la persona,
es decir, en la mente del cliente. Y entonces, imaginad esta situación real. Un usuario con este tipo de TOC, pues que se apunta a vuestro curso para entrenar a su propio perro de asistencia. De inmediato empieza a obsesionarse con la idea de que lo va a hacer mal, de que el perro jamás le obedecerá y de que el resto de compañeros de clase le van a juzgar o a criticar. Y entra en una rumiación constante. Repasa mentalmente cada ejercicio cientos de veces, busca errores donde no los hay y sobre todo anticipa el fracaso de una manera destructiva. Su compulsión aquí no es lavarse las manos, no es tocar las puertas, no es cerrar, sino que es una comprobación mental y una búsqueda constante de reafirmación. ¿Cómo podéis ayudar a este usuario aplicando los principios de la exposición y la prevención de respuesta en el día a día? Pues diseñando una jerarquía pactada con él. Tendríamos un paso uno, exposición de baja intensidad. Por ejemplo, podría ser grabar en vídeo la sesión, proponerle que vea el vídeo en casa, pero con una regla estricta de prevención de respuesta. Por ejemplo, sería verlo simplemente como quien ve una película, sin pausar, sin rebobinar, sin analizar de forma obsesiva si lo hace bien o lo hace mal. Al principio puede que se niegue por miedo a verse fallar, pero es importante que se le explique pues, que debe aprender a tolerar esa imagen. Luego tendríamos, por ejemplo, un paso 2, que sería una exposición de intensidad media, que sería asistir a una clase presencial, realizar un ejercicio con el perro con la condición sagrada de no pedir confirmación al monitor. Su compulsión habitual en estos casos suele ser al acabar el ejercicio preguntaros inmediatamente, ¿lo he hecho bien? ¿He puesto bien la mano? ¿Seguro? ¿Pero seguro? Entonces, en este caso, la prevención de respuesta consiste en hacer el ejercicio, volver al sitio y sostener la duda de si ha sido perfecto o no, sobre todo sin buscar vuestra aprobación. Y luego un paso último de exposición de intensidad alta, pues sería practicar ya con el perro un ejercicio más complejo, en un entorno totalmente público, frente a otras personas, exponiéndose directamente al miedo de que el perro pues, pueda cometer un error y tolerando la mirada de los demás. Con este entrenamiento conductual, lo que estamos haciendo en el fondo es desmontar dos grandes creencias disfuncionales que esclavizan a este perfil de clientes. La primera creencia es que si no lo hago todo perfecto, todos pensarán que soy un incompetente. Y la segunda creencia es, si el perro no me obedece a la primera, es porque soy un fracaso absoluto. Pues como adiestradores, vuestra labor aquí no es solo guiar al perro, sino recordarle con asertividad al usuario pues, que esto no es así, que un perro falle, pues es parte del aprendizaje, que los errores no definen nuestra valía, sino que pues la pista de entrenamiento al final es un espacio seguro para aprender, y no es un sitio donde buscar la perfección y estar examinándose continuamente. Para cerrar esta unidad, me gustaría dejaros unas pautas prácticas o tips de comunicación que creo que os pueden servir de orientación y de ayuda en vuestro día a día. Cuando entrenamos a un usuario estándar, solemos utilizar frases de apoyo en general como qué bien lo has hecho, no te preocupes, lo estás haciendo muy bien. Pero quería indicaros que cuando estéis con una persona con TOC, este tipo de frases no funcionan, porque en cuanto le decís un halago genérico, una persona con TOC se obsesiona, se activa y piensa, me lo dice por cumplir, seguro que he puesto mal la correa o y no me lo quiere decir. Por ello, vuestra comunicación debe seguir estas tres reglas de oro. Os digo, cuando deis un feedback, que sea concreto, que sea breve y sobre todo basado en criterios observables. A una mente con TOC no le sirve una opinión que él puede pensar que es subjetiva, sino que necesita datos objetivos para aplacar la duda. En lugar de decir, oye, qué bien lo has hecho, utilizad criterios medibles. Mira, la instrucción era que el perro se sentara 2 veces antes de cruzar y el perro se ha sentado 2 veces. Objetivo cumplido. Si el perro tarda en responder, pues evitad decir no pasa nada, sino dad el dato técnico.
El perro ha tardado 5 segundos en reaccionar y este tiempo es el normal y el esperado en esta fase del entrenamiento. Luego, otra idea clave: cero reaseguración emocional, no alimentar el bucle. Como adiestradores debéis aprender a describir lo que veis, no lo que el cliente quiere oír. Si os pregunta de forma compulsiva buscando vuestra aprobación, no entréis en su juego. No le deis un consuelo emocional que alivie su ansiedad un segundo para que luego vuelva a preguntar. Ceñíos a los hechos observables en la pista de entrenamiento. Y luego también importante, desdramatizar el error sin juzgar. Por supuesto, sé que jamás utilizaréis expresiones que disparen su culpa como esto va mal, así no, esto no está funcionando. Eh, Sé que esto no lo vais a hacer, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, en una situación de estrés, pues a veces somos humanos y nos puede salir un, uff, madre mía, vamos a ver cómo cambiamos esto, ¿no? Eh, si un ejercicio sale mal, pues el mensaje técnico debe ser que el perro falle hoy no significa que el proceso vaya mal, simplemente significa que esta situación concreta necesita más horas de trabajo o que debemos readaptar el plan de entrenamiento. En resumen, la idea clave con la que quiero que cerréis esta unidad 9 es que vuestra mejor herramienta para un cliente con TOC es la claridad objetiva. Aliviar su mente no consiste en regalarle los oídos, sino en ofrecerle un marco de trabajo predecible, técnico, riguroso y libre de juicios. ¿Y qué hacer cuando un cliente se nos puede quedar bloqueado? Mirad, para completar estas pautas de comunicación, pues es vital que sepamos cómo actuar ante una situación de bloqueo o de crisis durante los ejercicios, algo que puede ocurrir perfectamente debido a la alta carga de ansiedad que suelen tener estos clientes. Vamos a ver cómo proceder ante los dos tipos de bloqueo más comunes. Bloqueo técnico. ¿Qué hacer si el cliente se paraliza? Cuando un usuario con TOC se bloquea porque el ejercicio no le sale perfecto, pues no deberíamos utilizar las frases como venga, ánimo, si esto es fácil, ya verás, porque para su mente en ese momento no es fácil. Esa presión bien intencionada pues solamente aumenta su frustración. En su lugar, pues yo sugeriría que aplicarais estas pautas. Primero, bajar la exigencia de inmediato, reducir el objetivo al mínimo. Podéis decirle, vale, olvídate de la secuencia, ahora solo quiero que le des una única señal al perro y premiamos, nada más. Es decir, dividimos la tarea en pasos minúsculos si hace falta, o sea, desmenuzad el ejercicio en porciones tan pequeñas que sea imposible fallar. Corregir una sola cosa a la vez. No intentéis pulir varias cosas como la tensión, la posición de la mano, la postura de la mano, la tensión de la correa o el tono de voz al mismo tiempo, sino centraos en un único detalle, consolidadlo y pasad al siguiente. ¿Qué hacer ante un bloqueo emocional? ¿Qué hacer, por ejemplo, ante una irritabilidad o un desafío? Mirad, hay veces que debido al perfeccionismo extremo y a la angustia que sufre este tipo de clientes, es posible que en un momento dado el cliente reaccione pues de una manera defensiva e irritable o incluso en algunos casos un poco desafiante ante vosotros, ¿vale? Ante esto, la regla de oro es no os lo toméis como una falta de respeto. No entréis jamás en una lucha de poder del tipo, pues aquí las normas las pongo yo y se hace así. Eso me refiero a nivel mental vuestro, ¿eh? No es que lo vayáis a manifestar, sino que en un momento determinado lo penséis porque es humano. Entended que esa agresividad o ese tono cortante no es un ataque hacia vosotros, sino que es un síntoma puro de su patología. Es un mecanismo de defensa porque su sistema nervioso es tan colapsado por el miedo a fallar que hay veces que es como un animal asustado que ataca. Tampoco debemos entrar en el error de sobreproteger ni dejar de corregir por miedo a que reaccione. Esto sería, pues eso, sobreprotegerle y desde luego no le ayuda a avanzar, sino que hay que corregir desde la asertividad. Debes seguir corrigiendo,
pero haciéndolo siempre de una forma clara, amable y sobre todo, como he insistido mucho, extremadamente específica y concreta. En resumen, la idea clave es que esa irritabilidad en el TOC es un síntoma de la enfermedad, no una falta de educación. Vuestra respuesta como profesionales ante una mala contestación debe ser mantener la calma, bajar las revoluciones del ejercicio y sobre todo ofrecer una corrección técnica impecable, libre de reproches y sobre todo, insisto, llena de claridad. Como conclusión final de esta unidad, pues me gustaría que os quedarais con una idea fundamental, y es que comprender a fondo el funcionamiento del TOC pues puede ayudaros a cambiar por completo la perspectiva a la hora de trabajar con este tipo de usuario. En definitiva, vuestra formación técnica con el perro pues es vital, pero vuestra calidad humana y vuestra capacidad para mirar más allá del síntoma es lo que realmente pues marcará la diferencia en la vida de ese binomio perro-usuario. Como siempre, os animo a participar de forma activa en el foro del curso y bueno, me gustaría incluso plantearos un escenario práctico con el que a lo mejor os podéis encontrar perfectamente en el futuro. Es, por ejemplo, un caso de Carlos. Imaginad que llega a vuestra clase Carlos, un usuario con TOC de simetría. Y cada vez que le pedís que coloque el objetivo de entrenamiento en el suelo para el perro, pues se tira 3 minutos midiéndolo milimétricamente con los pies, porque si no está perfectamente alineado con la baldosa, se bloquea y es incapaz de dar la señal al animal. ¿Cómo gestionaríais esta situación? ¿Cómo equilibraríais la ayuda a Carlos sin perjudicar el resto de entrenamiento? Dejad vuestras propuestas en el foro y podemos ir debatiendo entre todos. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención, por vuestro compromiso con la formación y nos vemos en la próxima unidad.